La magnitud de la pobreza multidimensional. 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional y de estas casi 500 millones se encuentran en contextos de conflicto. Un nuevo informe de la PNUD y de la OPI concluye que la tasa de pobreza en los países afectados por conflicto es 3 veces mayor que en los países que no lo sufren. El informe presenta un estudio de caso muy detallado sobre Afganistán, donde 5.3 millones de personas cayeron en la pobreza multidimensional durante el turbulento periodo del 2015 al 2023. En el 2023, casi 2/3 de la población vivían en condiciones de pobreza. Para Nueva York, la última actualización del índice de pobreza multidimensional IPM del 2024 ofrece un dato sobrecogedor de 450 millones de personas pobres en el mundo que viven en países expuestos al conflicto, lo que dificulta que reviertan los avances conseguidos en la reducción de la pobreza. El informe publicado de manera conjunta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPI, un centro de investigación con sede en la Universidad de Oxford, ofrece los últimos datos estadísticos de la investigación sobre la pobreza, que abarca 112 países y 6.300 millones de personas, así como un análisis minucioso de la relación entre los conflictos y la pobreza. El informe incluye datos de nuevas encuestas para 20 países. La edición del 2024 del informe del IPM señala que el mundo tiene 1.100 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema, de las cuales el 40% viven en países de situación en guerra, fragilidad y o escasez de paz, mucho menos con conjuntos más utilizados para medir estas situaciones de conflicto. Buenas noches, les habla David Rojas para su noticiero Noti Limo. Impacto de la guerra. Debido a la escasez de datos, el IPM mide la pobreza multidimensional en un periodo de 10 años, entre 2012 y 2023, para crear un índice comparable de niveles y tendencias desde una perspectiva global. El último informe se comparan los datos sobre la pobreza en cada país, con el estado de conflicto, fragilidad de dicha nación. En este momento, con la finalidad de generar nueva información entre la interrelación de pobreza y conflicto, las dificultades que extrañan recopilar ciertos datos en países de conflicto probablemente llevan a subestimar la pobreza multidimensional entre naciones, pero la información disponible refleja igualmente los efectos catastróficos que tienen los conflictos en la reducción de la pobreza. Los conflictos se han intensificado y multiplicado en los últimos años, alcanzado nuevos récords en víctimas, desplazando a millones de personas y causando una gran interrupción en sus vidas y medios. Subsistencia, afirmó Archie Schneider, administrador del PNUD. Nuestra nueva investigación revela que más de 1.100 millones de personas viven en la pobreza multidimensional y casi medio millón de personas se encuentran en países afectados, conflictivos. Debemos acelerar nuestras acciones para apoyarlos. Necesitamos recursos y accesos e intervenciones, especialmente en desarrollo y recuperación temprana para romper el ciclo de la pobreza y la crisis. Los países en guerra presentan mayores carencias en 10 indicadores. Multidimensionalmente, la pobreza tiene un relieve devastador. Los conflictos en las poblaciones más vulnerables del mundo, por ejemplo, los países afectados por los conflictos, más de una de cada 4 personas pobres no tienen acceso a electricidad. En comparación con un poco más de 20 regiones más estables, se observan desniveles
En educación con el 17,80%, nutrición con el 8 puntos, frente a un 1,1. El análisis concluye que las carencias específicamente en nutrición, electricidad y agua. Las personas pobres en escenarios de conflictos, comparamos con las carencias de las personas pobres, situaciones de menor conflicto. Muy buenas tardes, mi nombre es Elman Yesid Pacheco Hoyos y les hablo desde Noti Limo. El perfil de los más afectados y la reducción de la pobreza tiende a progresar más lentamente en los países más afectados por conflictos donde es normalmente más alta. El informe incluye un estudio caso pormenorizado sobre Afganistán, donde 5.3 millones más de personas cayeron bajo el umbral de la pobreza multidimensional durante el turbulento periodo 2015-2016 y 2022-2023. Actualmente existen datos que permiten examinar la situación del Afganistán después del conflicto y los resultados son alarmantes. En 2022 y 2023, casi 2/3 de la población afgana vivía en situación de pobreza, un porcentaje de 64.9%. Sabine Al-Khair, directora del Departamento de Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, explicó que este informe proporciona el primer análisis mundial medio a escala donde se examina cómo se ven afectadas las personas pobres multidimensionalmente en situaciones de conflicto. Es preocupante si utilizamos como referencia el IPM, el índice de pobreza multidimensional. Vemos que de los 6.300 millones de personas que viven en 112 países, 1.100 millones son pobres y 455 millones de estas personas pobres viven en países que experimentan conflictos, fragilidad o bajos niveles de paz. Por lo tanto, la pobreza no es su única preocupación. Además, el grado de pobreza en las zonas más afectadas por conflictos es mucho mayor. Ya hablando sobre el perfil de los más afectados en la pobreza multidimensional, los voy a dejar con mi compañero Carlos Roa, donde él les va a explicar el llamado a la acción en la pobreza multidimensional. Buenas noches, les habla Carlos Fernando Roa para su noticiero Noti Limo, llamada a la acción. Además del análisis de profundidad de la pobreza en situaciones de conflicto, el último informe del IPM ofrece información que permite apreciar con mayor detalles las experiencias vividas por las personas pobres y las tendencias en materia de reducción de la pobreza en el mundo. Más de la mitad de los 1.100 millones de personas pobres son niños menores de 18 años, lo que equivale a 584 millones de niños. A nivel mundial, el 27.9% de los niños viven en la pobreza, comparado con el 13.5% de los adultos. Una gran proporción de los 1.100 millones de personas pobres carecen de servicios sanitarios adecuados, o sea, 828 millones de personas, vivienda, 886 millones de personas, combustible para cocinar, 998 millones de personas. Más de la mitad de los 1.100 millones de personas pobres viven con una persona desnutrida en su hogar, lo que equivale a 637 millones. En Asia, 272 millones de personas pobres viven en hogares con al menos una persona desnutrida. Y en África, 256 millones. De los 86 países con datos armonizados, 76 redujeron significativamente la pobreza, según el valor del IPM, en al menos un periodo de tiempo. De los 17 países con datos sobre las tendencias que concluyen en 2021 y 2022 o después, 7 cubren al menos parte de la pandemia del COVID-19 y solo 9 sobresalen, como cuáles: Benin, Camboya, las Comoras, Eswatini, Kenia, Mozambique, Filipinas, Tanzania y Trinidad y Tobago. Experimentaron reducciones significativas, tanto en el valor del IPM como en la incidencia de la pobreza.